el mensaje se llama Los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. ¿En dónde ocurre esto? Todo el capítulo 4 en adelante. ¿En dónde está sucediendo? Esto no sucede en Nueva York, ni en París, ni en Jerusalén. Esto que acabamos de leer, lo que usted lee en el capítulo 4 y 5, es en el cielo. En el cielo. Y ninguno de nosotros hemos estado en el cielo. Pero el Espíritu Santo nos revela parte de lo que sucede en el cielo. Esto que leemos en el capítulo 4 y siguientes capítulos, en el capítulo 1 precisamente en adelante, para Dios ya existió, pero para usted y para mí no, todavía no. Amén. Entonces el Espíritu Santo revela a Juan, lo lleva hasta el cielo y le revela estas cosas. Y una de estas cosas que le revela es el capítulo 5 también, donde le revela al Cordero inmolado, donde le revela al león de la tribu de Judá. Pero hay algo en el versículo 6 que quizá para muchos no es entendible. Un cordero como inmolado estaba en pie, y este cordero tiene 7 cuernos, y aparte de eso tiene 7 ojos, y los denomina como los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Muchos no leen el Apocalipsis porque les da temor, porque quizás no lo entienden. Pero el Apocalipsis fue escrito para la iglesia, para usted y para mí. Entonces no nos debe causar miedo, porque es para que la iglesia, usted que forma parte de la iglesia, usted sepa lo que va a acontecer en el cielo cuando usted esté allá. Ya muchos se nos adelantaron y están disfrutando. Ahora a nosotros nos corresponde esperar el turno cuando tengamos que partir, y nos uniremos en este capítulo 5 a todos los redimidos por el Cordero. Entonces, en la enseñanza anterior hablamos del Cordero como inmolado, que dice la Biblia que Juan veía que de la mano derecha del Padre que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y alguien tenía que abrirlo, alguien tenía que leerlo, alguien tenía que decir lo que estaba escrito, porque al tener el Padre extendido el rollo es porque Él anhela y desea que lo que está allí escrito se conozca y se sepa. Entonces hay un ángel que pregona y dice: ¿quién es digno de abrir el sellos, de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién es merecedor? Y la misma escritura declara: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló nadie digno. Entonces Juan comienza a llorar y a llorar, y llora mucho. Hasta que un anciano de los 24 que estaban sentados se le acerca y le dice: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Y entonces
dice Juan que se seca las lágrimas. Quizá tenía un pañuelo, se seca las lágrimas, y él puede ver que en medio del trono y de los 24 ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tiene estas características: 7 cuernos y 7 ojos. Cualquiera que no conozca, o una persona que no conozca de Cristo y lea la Biblia, va a decir un extraterrestre, ¿verdad? Porque es una figura que nunca hemos visto. Entonces, para el inconverso será una persona extraña, un hecho extraño. Un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Pero es un mensaje para la iglesia. Es una palabra para la iglesia. Y el Espíritu Santo quiere que sepamos todas estas figuras, simbolismos que el Apocalipsis nos habla. Y solo el Espíritu Santo de Dios nos podrá enseñar y revelar lo que significa. No hay nadie más. No hay ningún maestro en la universidad ni en la escuela, sino solo el Espíritu Santo nos puede revelar y enseñar todos estos simbolismos. Y hoy lo vamos a ver. Entonces, cuando habla del cordero como inmolado, la palabra cordero en el griego es la palabra arnión, que significa un corderito, un cordero pequeño. No está hablando de un cordero grande, está hablando de un cordero pequeño. Y esto está significando el carácter del cordero. ¿Cómo es el carácter del cordero? Y Jesús lo expresó en Mateo 11:29, cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces, cuando vemos que la palabra arnión significa corderito, un corderito es manso, un corderito es humilde. Entonces, ese cordero como inmolado está representando el carácter del cordero, el carácter de Jesús, el carácter de Cristo, que es manso y humilde. Él no es altivo, Él no es arrogante. Entonces, está hablando que era un corderito, manso y humilde. El libro de Éxodo capítulo 12, nos dice cómo era la característica de este corderito, que había sido escogido por el Señor para los oficios sacrificiales. Entonces, capítulo 12 del libro de Éxodo, en el verso 3 dice: habla a la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, un corderito. En el hebreo, la palabra cordero es la palabra keves, que significa corderito. Entonces, toma la congregación y que cada uno tome un corderito, según las familias de los padres. Y el verso 5 dice: el animalito o el cordero debía ser sin defecto, sin mancha, y ¿de qué edad? De 1 año. Entonces era un corderito, un cordero pequeño. Y ese cordero pequeño representa humildad, mansedumbre, que estaba destinado siempre para los oficios sacrificiales. En Isaías 53:7
Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, como quebes, como arnión, como corderito, cordero pequeño, fue llevado al matadero. Manso y humilde. Amén. Entonces, nos está hablando Apocalipsis del cordero inmolado, de un cordero manso y humilde, del carácter de Jesús. Y por eso Jesús dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Amén. Entonces, este cordero como inmolado dice que tiene 7 ojos, pero la palabra inmolado que aparece allí es la palabra que significa degollado o sacrificado. Entonces, una de las versiones que encontré de las nuevas versiones que hoy en día, o las nuevas traducciones, nos habla que se veía un cordero que había sido sacrificado. Un cordero que había sido sacrificado. Otra versión habla de que se le veían las marcas con la cual fue llevado a la muerte. Entonces el cordero inmolado está mostrando unas marcas, unas señales, unas cicatrices con las cuales fue llevado a la muerte. Y yo le decía, ese sacrificio de Jesús está vivo en el cielo, todavía se da testimonio en el cielo, que Él se sacrificó, que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso es que Juan el Bautista no ve al león, sino ve al cordero inmolado, que todavía el evangelio de Cristo tiene que ser divulgado, tiene que ser expuesto, tiene que ser proclamado, tiene que ser anunciado, que en Jesucristo hay perdón de pecados y que Jesucristo fue a la cruz a morir derramando su sangre allí por nuestras culpas, por nuestras iniquidades. Entonces, ese cordero, aunque tiene las marcas de su sacrificio, las señales de cómo fue violentado, porque déjeme decirle que Cristo fue muerto con violencia. Con violencia. Los azotes que le dieron fueron con violencia. Las bofetadas que le pegaron fueron con violencia. La manera como le colocaron las coronas de espinas en su frente fue con violencia. Cada golpe sobre su cabeza para que las espinas clavaran en su frente no fue algo de pasito con compasión, fue con violencia. O sea, la muerte de Cristo fue violenta. Como lo era la muerte de cada corderito, porque el corderito tenía que ser degollado. El texto original griego de Apocalipsis capítulo 5 verso 6 dice: un cordero que fue degollado. La traducción lo traduce como inmolado, pero el texto original habla de degollamiento, degollado, ese cordero. Los cuernos que tiene y los 7 ojos, ya vamos a verlo, que aunque tiene las marcas en su cuerpo de haber sido sacrificado, lo que nos presenta el libro de Apocalipsis no es un cuadro para que usted y yo, la iglesia, tenga compasión.
Un cordero como inmolado, un cordero con señales, un cordero con cosas en su cuerpo con el cual demuestran que fue degollado. No es para que digamos, ay, pobrecito, ay, es digno de compasión. No, no es para que lo veamos así. Aunque tiene las marcas en sus manos, en su costado, de haber sido degollado, los cuernos están representando que tiene las marcas también de su poder, de su realeza, de su señorío, de que Él tiene dominio sobre todo. Y los ojos están representando que Él tiene conocimiento, que Él es la sabiduría, que Él es espíritu de sabiduría, que Él lo conoce todo. Él conoce todas las cosas. En el libro de Daniel también vimos la vez pasada que los cuernos están representando autoridad, poder, pero también representan naciones, reyes, gobernantes. Por eso Jesús se presenta como el gobernante, el Señor, el que tiene dominio en todo, a través de sus cuernos y a través de sus ojos, que Él es, lo sabe todo, y Él es conocimiento, y Él es sabiduría. Sabiduría, volviendo nuevamente a Apocalipsis capítulo 5, el verso que acabamos de leer, verso 6. Entonces vamos a ver lo que es los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus de Dios, dice la Biblia, fueron enviados por toda la tierra. Antes yo debo aclarar 2 cosas. Como les dije, este cordero que tiene marcas de su sacrificio, de su muerte, no está ahí para que sea objeto de lástima o de compasión. Ya les dije, sino revelarnos que este cordero tiene las marcas de su omnipotencia y las marcas de su omnisciencia. Omnipotencia a través de los cuernos y omnisciencia a través de los ojos. Isaías 11, verso 1 y 2. Isaías 11, verso 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Está hablando de Jesucristo. Y la misma palabra, el mismo Señor dice que sobre el Mesías, sobre el Cristo, sobre el Salvador, van a reposar espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso es lo que están representando los 7 cuernos y los 7 ojos. Lo que en él reposa es la plenitud del Espíritu. Jesús opera, Dios opera en la plenitud del Espíritu. Usted y yo no lo entendemos. Porque ¿quién puede entender la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Nadie. ¿Quién le dijo al Espíritu del Señor, no lo haga así, no lo haga cuadrado, no lo haga redondo, hágalo triángulo? Nadie. Él quiso como quiso hacerlo. Nadie le enseñó. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo declara: mas para los llamados, judíos o griegos, Cristo, poder de Dios,
Cristo, sabiduría de Dios. Y eso está representando el cordero como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Cristo, poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Amén. Entonces véalo así, hermanos. Lea la escritura y véalo como el poderoso, como el único y sabio Dios. Aleluya. La plenitud de su poder y la plenitud de su sabiduría. Segundo, no es que hayan 7 espíritus de Dios, o que el Espíritu Santo esté dividido en 7 espíritus distintos. No, así no es. Sino que nos muestra que Jesucristo opera, actúa en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Quizá no lo entendamos, pero eso lo dice la Escritura. Vamos también a Romanos capítulo 8. Lo que nos dice Romanos capítulo 8. El verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si no tienen el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces la Biblia declara y dice, no vivimos según la carne, según el Espíritu. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Pero luego dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu del Padre. Y luego dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí vemos la Trinidad, ahí vemos a los 3. Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Operando, obrando en plenitud. ¿En dónde opera eso? En la iglesia, en la tierra. Porque fue enviado a la tierra. Primera de Pedro 1. Verso 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente preguntaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿De qué profetas están hablando? De los profetas del Antiguo Testamento. Están hablando de Isaías, que profetizó acerca del Mesías, que profetizó acerca de los padecimientos del Mesías, del Redentor. De Ezequiel, de Jeremías. Dice la Biblia, aún de los salmos, de la ley de Moisés, testificaron acerca de Cristo. Y dice la Escritura que esos profetas profetizaron y anunciaron la gracia que hoy usted y yo tenemos, disfrutamos. Pero que al mismo tiempo preguntaron, ¿de quién está hablando? ¿Sobre quiénes van a suceder estas cosas? No lo supieron, aunque preguntaron, aunque consultaron, aunque investigaron sobre esta gracia. Isaías escribió el capítulo 53
Y él fue uno de los que se preguntó, ¿de quién está hablando? ¿Sobre quién va a venir? Muchas cosas del Antiguo Testamento se le revelaron a los profetas, pero ellos no lo entendieron. Y aquí hay una señal. La Virgen le nacerá un niño. Y dice, ¿cuál Virgen? ¿Cuál niño? ¿Cuándo va a ser eso? ¿En qué tiempo? Y ellos investigaron. Y dice la Biblia que ellos tenían el Espíritu de Cristo. Y ellos no lo sabían. Pero el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba los mismos padecimientos de Cristo. Cristo anunciando los padecimientos de Cristo. ¿Se puede imaginar? El Espíritu de Cristo hablando sobre los sufrimientos de Él mismo a través de los profetas. Primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan testimonio en el cielo? 3. Y declara la Escritura, y estos 3 son, pero no es el número 1. No está hablando de números, sino está hablando en el griego de la palabra heis, que significa unidos en uno, juntos dando el mismo testimonio. Por eso en el capítulo 5, en los primeros 12 versículos, usted encuentra la palabra testimonio 10 veces. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Ahí está el Espíritu Santo aquí en la tierra, dando testimonio. La palabra de Dios, que significa el agua, da testimonio. Y la sangre de Cristo, que simboliza su sacrificio en la cruz, da testimonio. Y los 3 se ponen de acuerdo, los 3 concuerdan. Los 3 no se contradicen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan el mismo idioma. Si usted adora al Padre, Jesús no se pone celoso. Ay, pero si yo fui el que morí en la cruz, ¿por qué tienen que adorar al Padre? Ellos están de acuerdo en todo, ellos son uno, piensan lo mismo, sienten lo mismo, hacen lo mismo, pero se manifiestan en diferentes formas. Pero son uno. Por eso es que el Espíritu Santo llama a la iglesia a ser uno, a vivir en unidad. Por eso es que el Espíritu Santo llama a la iglesia a que las cosas no se dividan, sino siempre amar la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Son uno. La palabra hebrea es echad, que significa unidos. Ellos están unidos. Dios dijo, hagamos unidos, hagamos al hombre a nuestra imagen, unidos. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo espíritu. Ellos no están divididos, pero cada uno tiene manifestaciones, ministerios, y se respetan el uno al otro. ¿Pero qué significa la expresión 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus. Como les dije, no es que el Espíritu Santo esté dividido en 7 partes. No, ya vamos a ver esa parte. Pero ¿qué significa esa declaración? Los 7 espíritus de Dios.
significa la plenitud, perfección y múltiples manifestaciones del Espíritu Santo. Representa su obra, ministerio completos y perfectos para darle continuidad a la obra de Dios. Esta expresión aparece 3 veces ahí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Capítulo 4, el verso 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el 5:6 habla de 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí en el libro de Apocalipsis, está en el cielo, dando testimonio. No es que el Espíritu Santo se vino, se quedó en la tierra y al cielo no está el Espíritu Santo. No, Él da testimonio en el cielo y Él da testimonio en la tierra. Y Él da testimonio a usted y a mí de que somos hijos de Dios. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado su Hijo. Y esa vida está en su Hijo, la vida eterna, y está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y yo pregunto, ¿tienes al Hijo de Dios en tu corazón? Porque si lo tienes, la Biblia dice, tienes la vida. Y aunque mueras, vas a vivir. Pero si no tienes a Cristo, no tienes la vida, morirás perdido. Solo Cristo puede dar salvación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Yo le voy a decir esto, hermano, amigo que usted me está viendo, con todo mi amor y con todo respeto. María no te va a salvar. San Judas Tadeo no te va a salvar. Las ánimas benditas no te van a dar salvación. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, y en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Él ha sido enviado. La palabra enviado es la palabra griega apostelo, que viene la palabra apóstol, que significa enviado con una misión, enviado para un servicio específico. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra para un servicio específico, con una comisión, con una misión. Juan capítulo 14. El verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, apostelo, enviado, apóstol, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Enseñarnos la verdad y recordarnos lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. ¿Es una misión? ¿Es un servicio? Claro. Por eso dice, apostelo, fue enviado. ¿Enviado de quién? Del Padre. Pero también es enviado de Cristo. El verso Juan capítulo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, apostelo, enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré, apostelo, enviado.
para ayuda suya, para ayuda mía, para enseñarnos la verdad, para guiarnos, recordarnos todas las cosas que Jesús nos dijo a través de su palabra. Entonces, y esa obra el Espíritu Santo la ejecuta en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Estuve meditando y dije, Señor, no lo había entendido. Cuando usted y yo venimos a la iglesia a adorar a Jesús, a escuchar la palabra de verdad, usted y yo no nos podemos imaginar lo que el Espíritu Santo hace. ¿Usted se ha puesto alguna vez a pensar? Cuando venimos a la iglesia, ¿qué sucede? Usted dirá, vengo a adorar a Dios, vengo a alabar a Dios, vengo a orar, vengo a buscar a Dios. Pero ¿qué puede estar haciendo el Espíritu Santo en medio de nosotros? No lo entendemos, no lo sabemos, no lo comprendemos. Porque esas cosas necesitamos saberlas y conocerlas para que cuando nos reunamos a este momento, nos reunamos con este propósito, podamos entender que usted no vino solamente a cumplir con un acto más, sino algo precioso que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y en la iglesia. Una de esas cosas es edificar la iglesia, ¿cierto? Para eso están los ministerios. Para edificar a la iglesia y preparar a la iglesia para la obra del Señor, para prepararlo a usted y a mí. Pero usted piensa que eso es todo. No, estamos equivocados, estamos errados. Eso no solamente pasa, hay muchas cosas más. El Espíritu de Dios está operando. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo, los tres operan en medio de la iglesia, actúan en medio de la iglesia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13. Por lo cual, es Pablo escribiéndole a los de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué? Actúa en vosotros los creyentes. O sea, usted piensa que viene y la palabra está quieta, la palabra está paralizada. No, la Biblia dice que si recibimos la palabra de verdad, la palabra de Dios, según es una palabra de verdad, ella se mueve, actúa en el corazón y en el espíritu de los creyentes. ¿Usted lo había pensado alguna vez? ¿Qué dice también Colosenses, capítulo 1, versos 5 y 6? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. La palabra se mueve, la palabra lleva fruto en su vida y la palabra
crece. Por eso la Biblia dice, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Por eso la vida cristiana es un constante crecimiento. No nos podemos quedar como niños. Tenemos que seguir creciendo hasta recibir la palabra fuerte. Dejar de ser niños para no seguir escuchando esa leche, esas cosas espirituales pequeñas. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante conociendo más la palabra, haciéndonos más fuertes en la fe, afirmando nuestros pies en la palabra y en el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que sucede. Aparte de eso, ¿usted piensa que eso es todo? Estamos equivocados, estamos errados. Dice, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son esas manifestaciones del Espíritu? Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción. Es una de esas manifestaciones, es espíritu de adopción. El Espíritu nos adoptó como sus hijos, como hijos de Dios, cuando oímos la palabra de verdad que actúa en nosotros. Nos arrepentimos de corazón, nos arrepentimos de verdad y recibimos a Cristo. Entonces viene el espíritu de adopción y nos adopta. Y Él está actuando en todas las cosas, en las predicaciones, aquí, en la calle, en la radio, en la televisión, en las revistas, en el internet. El espíritu de adopción está tratando de convencer de pecado, de justicia, de juicio al pecador, para decirle, arrepiéntese, hay un momento, hay una salvación, hay un camino. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, recíbelo, arrepiéntete de sus pecados. Y cuando el pecador se arrepiente, de verdad, el espíritu lo adopta. Pero el espíritu de adopción está siempre moviéndose. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, ahí está el Espíritu Santo tocando el corazón. Arrepiéntete. Y ahí está el espíritu de adopción. Quiero adoptarte como mi hijo. Pero la persona es la que decide si se arrepiente o no se arrepiente. Juan 16, 14. Él me glorificará a mí. ¿Quién? El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre glorificará a Jesucristo. En medio de la iglesia, Él siempre glorificará a Jesucristo. En medio de la iglesia, quien tiene que levantarse en el nombre es Jesucristo. A quien tiene usted que adorar es Jesucristo. Al de quien tenemos que hablar aquí es de Cristo, de la obra de Cristo. Todo gira en torno de Cristo. Por eso el Espíritu Santo glorificará siempre a Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, me sorprende, le dice a los Gálatas, me sorprende de que pronto os hayáis apartado de la palabra verdadera del evangelio para seguir otro evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino es que hay hombres que quieren perturbar y pervertir el evangelio. Pero si alguno os enseña un evangelio diferente, ¿cuál es el evangelio verdadero? Exaltar a Cristo, levantar a Cristo, honrar a Cristo, y es el papel del Espíritu Santo, glorificar a Cristo en la iglesia, glorificar a Cristo en su vida.
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Espíritu de gloria y de poder. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar. No sabemos pedir. Pero de la Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda a orar. Ese es el espíritu de oración y el espíritu de intercesión que opera en medio de la iglesia. Gloria al Señor. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce. Pero dice la Biblia, pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Y Él está operando en la iglesia, llevándonos a la verdad, al conocimiento de la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, deshonra, resista al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia se le denomina también en la iglesia, en las Escrituras. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Espíritu de gracia le enseña al pecador a renunciar al pecado y a no seguir en pecado. El Espíritu de gracia que se manifestó a nosotros nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta época, en este siglo, en este momento, de una manera santa, justa y piadosa. Y nos enseña también que tenemos que aguardar, esperar a nuestro Señor Jesucristo, que iglesia pronto viene. Eso nos enseña la gracia, Espíritu de gracia. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? De Jesús, de Cristo. Entonces, es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de consejo, es el espíritu de conocimiento que opera. Él nos da conocimiento para entender. Él nos da sabiduría para entender la palabra. Romanos 1:4.
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, nos dice que debemos vivir en santidad, en integridad delante de Dios, que nuestra vida delante de Dios debe ser transparente, que mi manera de vivir le agrade a Él, porque a Él es el que agradamos, no a los hombres. Amén. Entonces, cuando habla de esos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y manifestados en la iglesia, es el espíritu de adopción, el espíritu de gloria y poder, espíritu de oración e intercesión, espíritu de verdad, espíritu de gracia, espíritu de sabiduría y espíritu de santidad. Los 7 en su plenitud, en su perfección. Y esto opera mientras usted y yo estamos aquí escuchando la palabra. Estos 7 se están manifestando en su vida. Y no lo entendemos y no alcanzamos a imaginar la obra de Dios tan preciosa y tan sublime en usted y en mí. Y aún cuando vamos a la casa, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad. ¿Usted lo había entendido así? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero cuando entendemos esto, es glorioso, es hermoso. Es saber que Dios sigue obrando en mi vida, en su vida. Que Él no está quieto, que Él se mueve, que Él no está sentado en una silla. Él actúa en medio de su pueblo, en medio de la iglesia y preparando a la iglesia para verse cara a cara